Para hablar de una sociedad comandita por acciones, primero conozcamos qué es una sociedad comandita. La sociedad en comandita se forma siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales, y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Señalamos que para conformar una sociedad en comandita se requieren de dos tipos de socios, gestores y comanditarios, como lo señala el artículo 323 del Código de Comercio. Para la revocatoria de los administradores que sean socios, será necesario decisión de la mayoría absoluta de socios que representen no menos de 3/4 partes del capital social. Mientras que cuando a socios comandatarios nos referimos, la responsabilidad de estos es limitada a los aportes. La presencia de estos dos tipos de socios en las sociedades en comandita es fundamental, pues sin la presencia de alguno de ellos, la sociedad tendrá que disolverse. Debido a que la responsabilidad de los socios gestores o colectivos es solidaria e ilimitada, la administración de la sociedad les corresponde a ellos. Por ende, los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación a menos que hayan sido delegados por los socios colectivos. Bueno, compañeros, en este punto de nuestra exposición quiero darles a conocer un aspecto muy importante y fundamental sobre lo que es la sociedad en comandita, el cual plantearé lo que es sus divisiones y algunos aspectos fundamentales. Respecto a lo que es su división, hay que tener en cuenta que se divide su capital en acciones y pues no en cuotas de intereses, ya sea social o entre otros aspectos, ya que prácticamente pues esto no puede ser posible porque no está constituida pues con menos de 5 socios, en los cuales entran lo que es gestores y comanditarios. Como segundo aspecto, les daré a conocer también lo que es la emisión y la colocación de acciones, en las cuales hay que tener en cuenta que se aplica pues con las mismas reglas que la sociedad anónima. Sin embargo, en las mismas formas de las sociedades anónimas, pues hay que tener claro que la sociedad en comandita por acciones pues no queda constituida en su totalidad pues hasta que no esté prácticamente el suscrito en todo el capital, ya sea social o entre otro aspecto. Y también hay que tener en cuenta que aunque no esté enterada la quinta parte pues del importe de las acciones, esto pues no puede ser posible. Sin embargo, aquí entra lo que es la administración de las sociedades, en la cual pues está a cargo de lo que es las accionistas comanditarios. Bueno, lo que respecta a lo de las sociedades, pues hay que tener en cuenta que pues puede ser administrada por personas ya sean extraños o que no sean accionistas, lo cual pues ellos tienen la misma responsabilidad que los accionistas comanditarios, creando pues más que todo un objetivo con preceptos en los cuales la idea es conservar pues más que todo las características de las diferentes responsabilidades pues para cada clase de accionistas que se presentan. En la sociedad comandita por acciones, nosotros encontramos dos socios. Estos son colectivos y comanditarios, donde estos se encuentran regulados en el artículo 323 del Código de Comercio, donde dice que la sociedad en comandita por acciones se formará siempre entre uno o más socios que comprenden solidaria e ilimitadamente su responsabilidad en las operaciones sociales, y otros varios socios pues son los que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los socios colectivos se distinguen del resto de socios por 3 notas, que son la responsabilidad, la contribución al haber social y las funciones de administración. Tienen una responsabilidad personal e ilimitada, y aquí las obligaciones sociales son solidarias entre los colectivos y subsidiaria en la sociedad, y estos pues deben de ser sus administradores. Los socios comanditarios. Estos no participan en la sociedad, pero son miembros de la Junta General de Accionistas, donde estos pues pueden asistir, pueden votar, pueden impugnar en sus acuerdos, y asimismo tienen derechos de preferencia, donde pueden ampliar pues el capital
además de ser informados de los estados de todas las cuentas y poder instar convocatoria de junta y nombrar auditor de cuentas siempre y cuando agrupen el 5% del capital social. Voy a dar un pequeño ejemplo para que comprendamos mejor. Queremos montar un pequeño negocio de pizzas. Entonces, tendrá que haber unos socios comanditarios que pondrán el local y la infraestructura, pero además también habrán unos socios colectivos pues que se encargarán de su administración y se encargarán de la atención en general o a la sociedad. En la sociedad vamos a hablar sobre las características principales de las sociedades comanditarias por acciones. Una de ellas es que tiene una constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil. Otra característica importante es que se podrá utilizar una razón social con el nombre ya sea de todos los socios, de alguno de ellos o solamente de un socio, o bien usar una denominación objetiva que podría ser de fantasía, en la cual podemos agregar la indicación de sociedad comandita por acciones o su abreviatura S-COM por A. Otra característica principal es que tiene que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, al igual que un diario, en el que se registrará las operaciones diarias de la empresa. Una acta que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. De igual manera, también tenemos otra característica que también es de llevar un libro registro de acciones nominativas. En él se hará constar las sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionista a quien se haya inscrito en dicho libro.